lo más correcto es que no participara y que esperara pues las próximas elecciones en el cual pues podría tener un protagonismo aún más importante dentro del Partido Nacional. Pero bueno, es una decisión que tomará ese partido y por supuesto nosotros le daremos seguimiento en el canal 12 y 30 a través de los noticieros a estos temas políticos. El tema de impunidad pues es un tema que preocupa, se dieron pues muchas transformaciones en materia de seguridad, se crearon nuevas instituciones, reformas a la ley y se estaba dando lo que para la población era una depuración policial, pero los acontecimientos más recientes del asesinato del exdirector general de la policía, el general del CID, Ramírez del CID, y con sus más recientes declaraciones en el cual pues señala muy fuertemente al actual director Juan Carlos Bonilla como parte de los corresponsables, pues ha levantado nuevamente la alarma a la población en el sentido de que qué ha pasado con la población y si ha dado esta depuración, se ha dado en el sentido de remover a los malos o se ha estado pues promoviendo la corrupción dentro de la policía. Esto es muy alarmante. También se están abordando posibles reformas al Ministerio Público, donde la pregunta clave va a ser quién va a ser el responsable de la investigación criminal. Una de las reformas que se está planteando, algunos manejan que el Ministerio Público debe tener su propia unidad investigativa, otros la Policía Nacional, en fin. Veremos aquí algunas recomendaciones que se han dado en el tema del Ministerio Público, pero por hablar sobre estos temas importantes, me complace darle la bienvenida a nuestro distinguido invitado. Me acompaña aquí en el estudio el abogado Wilfredo Méndez, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos. Muy buenos días, abogado. Siempre un gusto tenerlo por aquí. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, abogado, ¿cómo valora la situación que se ha dado en los últimos días? Había trascendido pues un video de un asesinato de unos jóvenes que bueno, trascendió a nivel internacional, incluso causó malestar al propio presidente y a la cúpula de la policía, que trasciendan estos videos en los medios de comunicación, y ahora se dio el lamentable y trágico asesinato del hijo del director de la policía y se señala, dice que es dentro de la misma policía que provienen estos asesinatos. Entonces, la población ya se siente muy desprotegida y ya tiene poca credibilidad la supuesta depuración que se ha estado modificando. ¿Cómo valora pues todos los cambios que se han dado y hasta los momentos los pocos resultados? ¿A qué se deberá esta situación, abogado? Buenos días, abogado Marvin. Vea usted que con la muerte del hijo del exdirector de la policía, don Ramírez del CID, pues habrá que analizar un poco más las distintas muertes que han existido alrededor de los hijos de personas que tienen un reconocimiento muy importante en el país. Y para poder hacer solo para mencionar tres actores importantes en la sociedad hondureña, desde el momento de que asesinan al hijo de la rectora, por ejemplo, y a su compañero también, luego el asesinato que se da también del hijo del doctor Carlos Sosa Cuello, ¿verdad? Ahora el asesinato del hijo del general Ramírez del CID. Lo interesante de poder observar en este comportamiento es que, por ejemplo, habrá que ver cuáles son las motivaciones que en el fondo se están gestando a partir de estos asesinatos y ver si si estuviese orquestado este tipo de muertes, ver si en efecto tienen alguna posibilidad de influenciar de forma distinta de aquellos que lo están orquestando. Si fuese así, uno concluiría de que no existe hasta este momento el impacto que algunos pudiesen haber querido, como por ejemplo aminorar las voces en aquellas personas que están en contra del crimen organizado, del crimen común, sino por el contrario, sino que se avivan y se vuelven más fuertes. Las declaraciones últimas, por ejemplo, dadas por el general Ramírez del CID, le indica claramente que si hay una información que se conoce de otros sectores o de grupos que puedan afectarle, pues estos no van a tener, se van a acobardar para poder decir las cosas, como igual lo hizo la rectora, como igual lo ha hecho el doctor Carlos Sosa Cuello, como igual lo ha hecho la esposa Landaverde. Creo que si al crimen organizado pensó que estos daños colaterales, matando hijos, matando hermanas, esposos, esposas, iban a generar una disminución de la crítica, creo que por ahí les ha ido mal y creo que entonces seguramente tendrán que estar haciendo un replanteamiento.
Luego habrá que ver, hacer otro análisis, si ese no fuera el punto de discusión en esencia sobre el crimen en el país, habrá que analizar entonces la evolución y el afianzamiento del crimen organizado en el país a efecto de poder tener mayores niveles de control y como en efecto ya lo mencionó en el informe de hace unas 2-3 semanas UNODOC, en el que claramente dice lo que todos y todas sabíamos y que incluso lo hemos discutido en este programa suyo, en el sentido de la presencia de narcotraficantes controlando municipios, alcaldes narcotraficantes o inclusive en algún momento que otros han declarado que es posible que existan narcodiputados. En ese sentido, el informe de UNODOC expresa de que hay ya alcaldes y empresarios vinculados al tema del crimen organizado y en este caso pues habrá que ver desde el tráfico de drogas hasta el lavado de activos. En ese sentido hay que ir analizando también entonces el posicionamiento del crimen organizado en el sentido de que va teniendo una estructura mucho más fuerte, mucho más firme para poder afianzarse y que por lo tanto su avance implica también el hecho de que existan otros daños. Por ejemplo, el Observatorio de la Violencia, el 21 de este mes, que nosotros conocimos un informe preliminar, nos dice que el 84.7, si no es el 87.3, de muertos son ejecutados por la vía de armas de fuego, lo que indica entonces un crecimiento, por ejemplo, del crimen organizado. Agreguemos otro elemento en estos puntos de análisis, ya le he expresado dos vías en las cuales pudiera ser, y otro es el choque entre bandas. Yo le he afirmado a usted que dentro de la policía, cuando se descubre toda la corrupción policial en el 2011, existen dentro de la policía mafias internas y que existen dentro de la policía, unos dirigiendo sicariato, otros dirigiendo carteles de narcotráfico, otros robos de vehículos, incluso usted recuerda que hasta un secretario de seguridad fue vinculado al robo de vehículos en su momento, y me refiero a Oscar Álvarez, por ejemplo, y en este sentido, pues, también ve usted que dentro de estos elementos se generan entonces la posibilidad de hacer un proceso de intervención dentro de la policía, cosa que el presidente de la República se negó durante mucho tiempo. Pero en este punto de análisis verá usted que existiendo estas bandas internas dentro de la policía, a partir de que se da todo ese proceso de descubrir la corrupción policial, uno pretendió que hubiese un nivel de intervención de la policía y que por lo tanto se desmontaran estas bandas. ¿Qué es lo que sucedió dentro de la policía? A este momento el proceso de reforma policial que impulsa el gobierno de la República, yo lo he calificado como estancado y fracasado. Y sucedió que lo que hicieron fue una movilidad de piezas nada más. Una persona que estaba vinculada, digamos que era comisionado regional allá en el Atlántico y sencillamente, y que estaba vinculado al narcotráfico, sencillamente lo trasladaron a otro lugar para poder un poco desvirtuar y despistar este proceso de intervención. Luego, cualquier otro que estuviese vinculado a alguna acción criminal pasaba lo mismo. ¿Qué sucede? En este momento, con el asesinato del hijo de Ramírez del Cid, él dice claramente y señala al comisionado general, del director general de la policía, que en este momento le implica directamente en el asesinato de su hijo. Pero también yo he expresado públicamente también el hecho de que me parece que don Ramírez del Cid, que conoce mucho de cómo la policía ha actuado, que él fue un fracaso en su gestión como director general de la policía y que más bien se miraba una actitud proteccionista con aquellos grupos criminales que pudiesen estar vinculados a la policía, en este momento el señor Ramírez del Cid tiene toda la posibilidad de actuar con la contundencia necesaria para, yo digo, en honor, en homenaje a su hijo asesinado, entonces que diga claramente cuáles son las bandas criminales que él conoce, que están dentro de la policía, y él, como dicen los comisionados de policía, nos conocemos acá. Entonces, en ese sentido, pueda decir claramente, señoras, señores, la situación de la policía es esta, el comisionado tal está vinculado a esto, el director tal está vinculado a lo otro, por lo tanto se requiere este proceso de intervención de la policía. A mí me parece que lo que ha expresado en los últimos momentos me parece muy importante, sin quitar la responsabilidad que Ramírez del Cid tiene en toda esta problemática de la policía. El hecho de que en este momento, lógicamente, uno como defensor de derechos humanos y toda persona común y corriente va a rechazar
completamente la muerte, va a rechazar completamente el hecho de que a una persona se le torture. Nosotros que somos personas comunes, corrientes y que no somos autoridades de la República, como ciudadanos, como ciudadanas, somos quienes ponemos estos funcionarios y deben de respetar lo elemental en la vida. Ahí, abogado Espinal, le hago yo otro recuento del hecho del no desmontaje todavía de estructuras criminales que tienen presencia dentro de la policía. Como verá, el tema de la seguridad, entonces hay que buscar varias avenidas. Y le voy a terminar en un último punto. Por ejemplo, usted recordará que las acusaciones de los organismos de derechos humanos en contra de miembros de la policía y del ejército, que ese es otro elemento y otro factor muy importante, hay que analizar en esto, que al ejército, a las Fuerzas Armadas se le ha tratado de mantener al margen de todo esto y se ha tratado de limpiarle la cara, se le ha tratado de limpiar la imagen, incluso con efectos irregulares, como si es posible. Durante el desarrollo del programa podemos analizar lo que pasó el 8 de febrero acá en Tegucigalpa, cuando los militares intervienen en las postas policiales y expulsan prácticamente a los policías para Comayagüela. En ese sentido hay que ver otro elemento muy importante y es el tema que usted mencionaba de la impunidad. Existe en este momento comisionados de policías o policías vinculados y militares a violaciones de derechos humanos. Pero al no existir la posibilidad de castigo para aquellas personas que están vinculados a algún acto criminal, sencillamente entonces esto se va diluyendo y por lo tanto lo que se va haciendo es posicionando mejor al crimen. Y en este sentido pues no existe temor y miedo y por lo tanto su nivel de influencia es mucho más fuerte. Le hago esas distintas avenidas de los análisis que se van haciendo, independientemente que quedan otros fuera, para poder entender qué es lo que está pasando con el crimen y el delito en el país, para poder ver cómo está funcionando la estructura de impunidad en el país y el sistema, cómo se permite protegerlo. Sí, y bueno, a ver qué papel va a jugar ahora el Ministerio Público, porque sin duda alguna, en declaraciones del propio Ramírez del Cid, debe de interrogarse o por lo menos conocer cuál es la posición del propio ministro de Seguridad y también del director general de la policía que puede aportar a la investigación. Por los momentos el general Juan Carlos Bonilla ya ha manifestado de que estas evidencias habla sobre el asesinato del hijo de Ramírez del Cid ya están contaminadas. Y eso ya prácticamente es dar un precedente en el sentido de que posiblemente no se llegue se concluya una investigación y se conozca a ciencia cierta quiénes fueron los autores e intelectuales. Veremos qué pasa también con lo que diga la única persona que quedó detenida, que fue uno de los autores que hicieron el asesinato, que lo hicieron a sangre fría y que fueron los autores materiales prácticamente. Así que veremos qué pasa. El Ministerio Público tiene que jugar un papel muy importante. Pero bueno, también, abogado, trasciende pues posibles reformas. Ya se han presentado propuestas por parte de la Asociación Alianza por la Paz. La Alianza por la Paz y la Justicia ha presentado algunas recomendaciones de cómo se debe fortalecer el Ministerio Público. Y está la pregunta: ¿a quién debe ser la investigación? Porque sabemos que el problema de muchos de estos casos que quedan en impunidad es porque no están sustentados por una buena investigación criminal, y esto hace que la impunidad crezca en el país. A su consideración, ¿a dónde debe de ir la investigación? ¿Quién debe ser los responsables? Ya la policía vemos que no lo ha hecho muy bien, el Ministerio Público en su tiempo tampoco lo hizo muy bien, y ahora no se sabe a dónde deberá caer. El propio presidente del Congreso Nacional dice que esto lo va a socializar y va a consultar al pueblo a dónde debe de ir la investigación criminal, quién es la autoridad que debería ser responsable para mejorar la investigación y así tener menos impunidad en el país. Ya, bueno, en principio hay que ver que cuando se dan ese tipo de escándalos se procura el hecho de poder hacer varias reformas, llámela usted de corte legal o algunas institucionales. En ese sentido hay que ver, por ejemplo, después de la muerte del hijo de Ramírez del Cid, todos los cambios que se dieron internamente de la policía, en el cambio de las direcciones de la policía. Algunos dicen que esta tragedia pues generó ese tipo de impactos internos, ya sea para varios elementos que pudieron haber estado en el tapete. Unos pudieron ser para el hecho de poner personas leales, por ejemplo, al director general de la policía, o pudiera ser también para poder, en alguna medida, no poner tan en evidencia las acciones que algunos pudieran estar desarrollando alrededor del crimen.
crimen. Luego escuchamos la semana pasada y vimos el hecho que se mencionaba ya el tema de la remoción del fiscal general de la República en función de un informe que la embajada estadounidense patrocinó para poder determinar cuáles eran los alcances o una evaluación del Ministerio Público. En principio a mí me pareció que una acción de esa naturaleza, aunque otros creyeron o señalaron como una intromisión de un Estado en otro, en el hecho de hacer una investigación para evaluar cuáles eran las competencias o ver cuál era el nivel que tenía el Ministerio Público, a mí me parece que el fiscal general de la República hizo bien en pedir una evaluación externa a su gestión y al Ministerio Público en general. Eso a mí me parece bien. Yo creo que cuando, y sobre todo en materia de seguridad, todos sabemos que un Estado, ni siquiera el propio Estado, puede hacer las cosas solo. Tiene que establecer una estrategia regional, tiene que establecer una estrategia multinacional. En el caso, lógicamente, uno quiere partir de hacer bien las cosas internamente en el país. Y el hecho de haber pedido una evaluación externa, en principio me pareció bien. El hecho de que nos digan, identificamos en esta institución estas y estas debilidades, y estas son las recomendaciones, eso no significa intromisión, significa el hecho de poderme evaluar y poder tomar yo mismo las medidas que yo considere correctivas. Dentro de eso aparecen varias recomendaciones de que pasan desde el hecho de revisar la propia estructura del Ministerio Público, el desempeño de un fiscal general adjunto para ver qué niveles de efectividad podría tener, pero también pasa por el hecho de revisar las distintas fiscalías, su nivel de eficacia, de eficiencia, reconocer que, por ejemplo, cada sentencia de la Fiscalía contra la Corrupción le vale al país 3,5 millones o más, eso es una tragedia para el país, en vista de costo-beneficio y además también de las necesidades y prioridades para la nación. También un elemento que usted menciona y que es fundamental, muy importante, es el hecho que tiene que ver con la investigación criminal. La Dirección de Investigación Criminal, muchos de nosotros creemos que debe de estar en manos del Ministerio Público, que fue un error haberla sacado de la dirección del Ministerio Público. En este momento usted ha podido observar cómo la Dirección de Investigación Criminal pasa por el hecho de algunas incluso liberalidades internas de ellos para determinar por el nivel de carga. Nosotros nos vamos de 80 expedientes que tengamos para investigación, vamos a priorizar, de eso vamos a priorizar y vamos a investigar 10, cuestan años en ese proceso de investigación, luego no existe una comunicación fluida entre policía y Ministerio Público, y en ese sentido, pues al final el requerimiento fiscal o tiene las debilidades del caso para no ser interpuesto efectivamente y que no tenga los sustentos necesarios, y por lo tanto el Ministerio Público se ve expuesto a ir perdiendo las causas que impulsan. Por eso me parece a mí muy importante y se señala en los distintos informes, no solo en este que impulsa la Embajada estadounidense, sino también, por ejemplo, en el informe chileno, en el informe colombiano, en el informe OEA, informe Naciones Unidas, los distintos informes que han establecido claramente una debilidad muy fuerte del Ministerio Público en cuanto a la investigación criminal, pero también de la propia Dirección de Investigación Criminal en cuanto a su calificación para poder tener la efectividad del caso una vez que los conoce. Sí, bueno, y justamente un caso que puso en evidencia esta falta de comunicación entre la policía y el Ministerio Público en la investigación criminal es este caso de estos jóvenes, al que voy a presentar el video con la tendencia de que contiene imágenes violentas. Pues este video, que fue liberado por un medio de comunicación hondureño, por el Heraldo y la Prensa, pues con mucha sorpresa, a pesar de que fue hace meses, fue el año pasado este trágico incidente, la sorpresa es que el Ministerio Público no se había presentado esto como evidencia, como parte de la investigación que se estaba haciendo para este caso. Fue hasta que trascendió en los medios de comunicación que el Ministerio Público se acercó para pedir este video y ser tomado en cuenta en la investigación. El ministro de Seguridad pues argumenta que no había liberado o por lo menos no había entregado este video porque estaba haciendo efectivamente la investigación y que ahora que trasciende, dice, entorpece las investigaciones, a pesar que, repito, fue un incidente de hace meses atrás, o sea, ya había un tiempo prudencial para haberse evaluado este video. Y es cuando la población se dice, bueno, ¿por qué se ocultan estos videos? Y si se ocultan, habrán muchos más que la población desconoce, en el cual se queda
graficado lo que diariamente viven muchos jóvenes en Honduras y que pues está a la evidencia en los números, a pesar de que muy recientemente el presidente Porfirio Lobo Sosa